La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Guamaitlán y Naqueyurac. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. Penélope teje, pero ya no desteje. Se acerca el momento de la decisión. Argentina, oh Argentina, única por los dos en ti. Sacudirás parte del mundo y te verás partida y reunida. Los sabios, en tu energía, se sostienen en lo alto. Eres un grial colmado en yerma tierra ofrecido. Tus ocupadores ignoran el secreto de tu valle, de tu mar, de tu laguna.
son ciegos para el nuevo sol y sordos para los secretos del viento. La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética, página 90, de Daniel Gagliardo. Durante este programa, como cortina musical, vamos a escuchar la obra de nuestro hermano Nikashenok, Puente 1. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook, Instagram y Spotify. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim, Campo Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. Luego de los anuncios, vamos a leer un versículo de instrucción profética del libro La Hermandad de la Luz de Daniel Gagliardo. Buscarán al entonces anciano del sur. Le suplicarán que instruya. Él donará su mirada a la situación y se elevará con la luz de la aurora. Irán por otros, pero no por cualquiera de ellos. Donarán su mirada a la situación y encontrarán en ellas la luz liberando lo que yace cautivo. De la niebla surgirá la montaña y la senda se abrirá ante ellos. Página 20. Tema central que vamos a profundizar en el día de hoy, conducción interior. Es el primer programa que estamos realizando con el estudio que Gagliardo diera en Sierra del Cielo el 7 de agosto de 2021. El primer bloque, estímulos filosóficos que reciben las humanidades. Una persona asistente pregunta ¿cuándo la humanidad empezó a recibir impulsos filosóficos? ¿Y cómo es ese tema en los reinos infrahumanos? Escuchamos a Gagliardo. Siempre, desde su formación, lógicamente que no podemos hablar de estímulos análogos a los que hoy estamos recibiendo. No digo sintonizando, digo, recibimos la oferta, después si la sintonizamos es otra cosa. Siempre la filosofía formó parte desde los estamentos más básicos de la humanidad, porque recién es en la condición humana donde la conciencia, aunque, como decíamos, rudimentariamente, va a trabajar con principios filosóficos. El hecho de plantearse si el fuego lo va a quemar o no según cuánto se acerque es un principio filosófico para un hombre de las cavernas. Si eso que está sonando en el cielo, esos relámpagos, esos rayos, no tendrán que ver con algo que él tiene que descubrir. Todo eso tan básico. ¿Por qué cuando pierde un mechón de pelo puede ser que vuelva a crecer? ¿Por qué una uña que se rompe crece? O sea, plantearse todo eso es filosofía. Lógicamente, que hoy cualquiera de nosotros no tildaría de patrón filosófico plantearse esas cosas. Pero seguimos tan primitivos como en esa época, solo que planteándonos otras cosas. Entonces la filosofía, en este caso hablemos de cosmosofía, quiere decir los estímulos o revelaciones internas siempre fueron dirigidas a la conciencia humana. Y la intensidad, la profundidad, los matices, la cualidad, la condición de esa cosmosofía, quiere decir de esas revelaciones que se ofrecen a través de impulsos, tienen que ver con la necesidad del receptor.
porque la vida cósmica tiene la inteligencia absoluta. Entonces, cuando ofrece algo, lo ofrece en relación a las condiciones del receptor. Por eso, en cada etapa hemos recibido la propuesta que la verdad, en su absoluta sabiduría y condición, entendía que necesitábamos. Después, lógicamente, estamos puestos a prueba. Siempre fuimos asistidos por estímulos filosóficos, cosmosóficos. Lo que ocurre es que no siempre pudimos estar disponibles, sintonizarlos, aceptarlos, profundizarlos, aplicarlos. Donde conciencia humana, no importa la condición, esté presente, no importa en qué lugar, en qué sistema solar, siempre el principio filosófico va a estar ahí. Lógicamente que en las civilizaciones más primitivas, como decíamos, bajo un perfil determinado. Y en las civilizaciones más avanzadas, bajo una síntesis que para nosotros es inimaginable, porque la filosofía trabajada, conocida, sintonizada, entendida en una situación kármica como la nuestra, implica dudas, incertidumbres, plantearse cosas relativas o no a la verdad. Pero en civilizaciones más avanzadas, la cosmosofía se revela como una capacidad de síntesis enorme por parte de quienes forman parte de esas civilizaciones, de entrar en un proceso donde la razón, el análisis, la comparación no existen, porque la forma de sintonizar los principios cósmicos, evolutivos, es a través de una cognición que no es racional. Nosotros lo hacemos a través de la cognición racional. Mientras que en esas civilizaciones hay una síntesis. En cuanto un estímulo llega a esas conciencias, ese estímulo está integrado, absolutamente percibido y en capacidad de esos seres de aplicarlo. No debería haberla. Más de una vez nosotros explicamos que se nos mostró utilizar el término cosmosofía porque la filosofía, como la entendemos, es una falacia. O sea, lo que se enseña en una universidad, en una facultad, y por lo cual, si los seres completan el curso correspondientemente, ese diplomita que dice filósofo, supongamos, pues nunca lo vi, dice filósofo, licenciado en filosofía. Bueno, increíble que un filósofo tenga que estudiar para ser filósofo, cuando es la resultante de su relación con la verdad. Entonces, es una cosa bastante interesante. Un ser puede estudiar, graduarse, como dijo una vez una persona acá, sí, yo me gradué con honores, y eso no significa nada en términos filosóficos. Nada. Nada, 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 porque un ser puede tener capacidad analítica, racional, especulativa, como para graduarse con un 10 absoluto en todas las materias que tengan que ver con la diplomatura de la filosofía, y no ser un filósofo, ser meramente un teórico, un hipotético, un comparativo, un racional, pero eso no es un filósofo. En los reinos infrahumanos se trabaja a través de los estímulos energéticos que van recibiendo, pero no podemos hablar de una cosmosofía porque requiere una capacidad del ser de poder estar abierto ante la prueba de estar primero ante lo no revelado y después estar ante lo revelado. Entonces, en los reinos infrahumanos, el tema es muy diferente. Cuando se habla de revelación, se está hablando de una capacidad de la conciencia de poder estar, de repente, ante el desvelamiento de algo que estaba oculto para ella. Entonces, en los reinos infrahumanos, los procesos son muy lentos. El aprendizaje es lento, porque la conciencia funciona de otro modo, se alimenta de otra manera. Entonces, los ritmos naturales son los que guían los reinos infrahumanos, mientras que la filosofía lo que ofrece es romper la cadena y los ritmos naturales para la conciencia humana y abrirse a la supranaturaleza, a los ritmos supranaturales. Por eso la cosmosofía es la vertiente de estímulos que provienen del cosmos interno del individuo y que en ciertas etapas se mantienen ocultos para él, y en otras, según lo que la misma energía y la misma verdad interna va considerando, se revela como una fuente para alimentar la relación de ese individuo con la realidad y con la consecuente verdad. Entonces, en los reinos infrahumanos es otro el proceso evolutivo. No habría una cosmosofía porque no hay revelaciones internas. El alma grupo, que trabaja con cada reino y con cada especie en cada reino,
trabaja precisamente administrando energías monádicas que después son ordenadas en el marco de lo natural, mientras que la filosofía necesita de la subordinación de lo natural a lo supranatural. Claro, exactamente. Lo que necesitamos es una supranaturaleza que encuentre disponibilidad en la naturaleza. Y en nosotros la naturaleza es mental, la naturaleza es astral emocional, la naturaleza es etérico-física. Entonces, como vos decís, más que una mente, una conciencia psíquica, porque no existe posibilidad filosófica en nuestro nivel kármico, si no es una composición psíquica la que va a ser tocada por esos estímulos internos, por ese cosmos interno a través de los mecanismos de los cuales dispone, para seres como nosotros, ¿no? Así que mente y compañía. La cosmosofía son estímulos internos. Desde ese punto de vista, técnicamente, los estímulos que recibían esas razas hiperbóreas, esas dos razas hiperbóreas, eran lo que ellos podían recibir de los estímulos internos, que en una fase están ocultos, en otra se proyectan, tocan, impactan sobre la conciencia hace lo que puede con ellos y a partir de ahí el proceso de expansión. Entonces, por eso decíamos, en un estado primitivo de la conciencia humana no podemos hablar de filosofía o de cosmosofía como hoy podemos hablarlo. Pero siempre que un ser ya está en el rango, siempre que una conciencia está o ingresó al rango humano, a partir de ahí el estímulo para ir pasando por ciertas fases que solo en el reino humano se pueden vivir, está operando, en alguna medida está operando. Peregrinos de Erx se sumergen en la matriz de la materia, ejecutan en ella su servicio, providencian lo que de otro modo no sería, caminan con los hombres de la superficie instruyendo, elevando, transmutando, enlazan los mundos para que por comunión sean el uno, guías de la humanidad por los caminos del sol. Vamos a un silencio bajo formato musical. Escuchamos a Nikash Nok interpretando su obra, La calma que precederá la tempestad. Volvemos del silencio musical de escuchar a Nikash Nok y vamos a leer de la página 21 del libro La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética, de Daniel Gagliardo. Parece transitar, mas no lo hace. Solo parece
ante el soplo del anochecer. Su rostro, aún sin facciones, se revela en los silenciados por la voluntad. Fluye y nada la detiene. Se revela en los silenciados por la voluntad. Destruye lo que ya no sirve. Se revela en los silenciados por la voluntad. Desnuda lo que aún se refugia tras disfraces. Se revela en los silenciados por la voluntad. Amalgama lo quebrantado. Se revela en los silenciados por la voluntad. Anuncia que ya es del nuevo tiempo. Se revela en los silenciados por la voluntad. Consuma aquello que no podía postergarse. Se revela en los silenciados por la voluntad. Se expresa como quietud. Se revela en los silenciados por la voluntad. Ahora, en todo es, cumpliendo lo que la voz del profeta anunció, se revela en los silenciados por la voluntad. ¿Entendéis entonces por qué la voluntad os guía hacia el silencio? Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como producto para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. Vos también podés colaborar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Empezá a darle me gusta, comentar y compartir nuestro contenido. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Los Cardales. En Europa, Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. Y entrando ya en este segundo bloque del tema central del día de hoy que se titulaba Conducción Interior. Este segundo bloque lleva como título Profecías y Profetas. Preguntan si se puede hablar de las profecías. Vamos a escuchar juntos la instrucción de Daniel Gagliardo. Una profecía es un estímulo proveniente, en primera instancia, de la mónada de un individuo o
aún más allá, de jerarquías con las cuales la mónada está alineada. Entonces, una profecía siempre es un estímulo revelatorio, pero tiene una condición específica que es, anticipar para los seres, revelar para los seres posibilidades que en su camino podrían encontrar de no mediar ante el estímulo revelatorio de la profecía, de no mediar transformación. Entonces la profecía forma parte de los estímulos internos, tanto monádicos como jerárquicos. Cuando decimos monádicos y jerárquicos estamos hablando de mónadas, de espíritus que están alineados con ciertas jerarquías. A veces una profecía proviene de la mónada, que tiene bajo el aprendizaje de las leyes que le corresponde, tiene la experiencia potencial de emitir, estamos hablando de mónadas que están alineadas al linaje de los sabios y profetas, tiene la posibilidad de emitir estímulos que operen como profecía. Y si no, la mónada opera como espejo y son jerarquías las que emiten el estímulo, la mónada lo capta, lo adapta y lo emite a los niveles de la personalidad. Entonces, las profecías menores son las que emite la mónada, y las profecías mayores son las que emite la jerarquía, la mónada adapta y las envía a los niveles de la personalidad para que operen. En este caso, la humanidad que componemos a lo largo de toda su historia contó con sabios y profetas que cumplieron roles muy específicos. A veces esos sabios y profetas manejaban lo que se llama el rango de profecías menores y a veces el rango de profecías mayores. Pero toda profecía es una revelación. Por ser una revelación es una herramienta cosmosófica. Quiere decir, es una herramienta filosófica. La filosofía no tiene límites. Los limitados son aquellos que se tornan depositarios de los estímulos filosóficos. Entonces, según la necesidad, la energía utiliza la herramienta o el formato de la herramienta que fuera necesario. No hay límites. La energía no tiene ningún tipo de limitación. La energía se limita a sí misma para cumplir con el protocolo de la necesidad de la partícula que es destinataria de ese estímulo. Porque la energía podría brindar estímulos, superlativos, inimaginables en voltaje, en alcance, en profundidad. ¿Y de qué nos serviría? ¿Sabe de qué nos serviría? Como le sirve al árbol que lo fulmine el rayo. Entonces, para que no quede fulminada la conciencia, hablando simbólicamente, aquello que es emitido, como fuera, incluso bajo el formato de una profecía, tiene la capacidad estricta de la necesidad de aquellos que pueden ser potencialmente receptores. Entonces, las profecías tienen un rol muy, pero muy importante a lo largo de toda la historia de la humanidad, porque cuando la profecía se presenta, no tiene la tarea de cumplirse. La tarea de cumplirse o la posibilidad de cumplirse está en última posición. Es lo último que la profecía puede hacer cumplirse. Quiere decir, cuando no hay otro camino, la profecía se cumple. Entonces, cuando una humanidad o un conjunto de seres o un individuo recibe un estímulo profético, el estímulo implica, aunque no sea consciente para el ser, la transformación. Cuando una humanidad o un pueblo reciben estímulos proféticos, estímulos de instrucción profética, en realidad están recibiendo estímulos para transformar sus patrones de vida y de ese modo, si la transformación es suficientemente efectiva, que la profecía no se cumpla. Quiere decir, cuando ustedes vean que una genuina profecía está cumplida, estamos hablando de una humanidad que recibió la profecía y no hizo nada para su transformación. Porque la profecía no es una condena, no es emitida para condenarnos, para que uno se agarre los pelos y diga, uy, mirá, lo que es esto, lo que nos va a pasar. No, lo que nos va a pasar no, lo que podría llegar a ocurrir. Pero por eso la profecía tiene esa capacidad de abrir camino, de despejar la conciencia para que pueda transformarse con una mayor síntesis. Y nuestra humanidad prácticamente no ha aprovechado convenientemente la energía profética. Entonces, hay una confusión muy grande. Los grandes profetas son aquellos que se le han cumplido las profecías. Y es una locura. De modo general, sí. Podría ser que la energía utilice cualquier herramienta, pero de modo general, quienes están más preparados para operar
en ese proceso son las mónadas que están alineadas al linaje de sabios y profetas, porque la síntesis es mayor. Cuando un profeta, alguien que está alineado al linaje de sabios y profetas, está emitiendo la profecía, la condición monádica de alineación profética permite que todo lo que es inframonádico tenga una adaptación mayor en términos de neutralidad. Lo que más le cuesta o le costaría a una conciencia que no está alimentada por el linaje profético es poder emitir cierto tipo de mensajes con la mayor neutralidad, imparcialidad, impersonalidad posible. Entonces el entrenamiento que esa energía ofrece, por decirlo así, es simplemente simbólico, no importa la pavada que aparentemente esté diciendo un profeta, puede tener la capacidad de estar alineado, de estar lo más neutro, lo más impersonal, imparcial posible. Porque precisamente fue entrenado por la energía para poder emitir cosas que no están en el rango perceptivo inmediato. Son cosas que podrían llegar a ocurrir al corto, al mediano o al largo plazo y que hasta ese momento incluso podría no haber ningún tipo de indicio de esa cuestión. Entonces, eso es lo más interesante. El profeta tiene la capacidad de poder emitir un llamado, de colocar a disposición de la conciencia un aspecto, un parámetro, un paradigma tal vez, que es inimaginable. ¿Por qué? Porque uno mirando la realidad, tal vez, diría, no, esto es una locura. En el primero, donde la impersonalidad y la neutralidad tienen que nacer para poder hacer ese tipo de trabajo, es en el profeta mismo. Porque la energía profética toca la conciencia inferior del profeta, y si esa conciencia inferior está neutra, receptiva, a partir de ahí también se produce una irradiación silenciosa, oculta. El profeta opera en ese momento no solo como profeta, sino como espejo. Libera una energía que gradualmente va a estar a disposición de quienes, sintonizando lo que libera el profeta, tienen la oportunidad de ver si transforman su conciencia a través de la sintonía con la propuesta. Siempre, mayor o menor condición, o mayor o menor aglutinación o congestión profética, pero siempre. Desde el rango monádico para arriba, sin tener una precisión estricta de cuáles son los porcentajes, pero sí. No, es que el alma no hace ese trabajo. El alma no tiene capacidad para hacer un trabajo profético. El alma tiene capacidad como espejo, como herramienta de la conciencia monádica, de servir precisamente como eso, como herramienta. Pero no tiene la capacidad de adaptar energías proféticas como las tiene la mónada y como las tiene la jerarquía, que en todo caso, cuando se trata de profecías mayores, maneja. El linaje profético, la mónada, lo puede vivir, puede estar alineada, puede pertenecer transitoriamente al linaje profético, aunque sea una mónada que no esté iniciada. Aclaramos esto antes de contestar lo que estás diciendo. Entonces, la mónada puede ser una mónada que no esté iniciada, que ni siquiera sea un aspirante a la iniciación y sin embargo es una mónada que está siendo alimentada en su entrenamiento, en su instrucción, entre otras cosas a través del perfil o de la energía profética. Pero para operar tiene que ser una mónada iniciada. Para operar como profeta tiene que ser una mónada iniciada. ¿Por qué? Porque ciertos componentes o ciertos aspectos del linaje profético solamente llegan al equilibrio, la maduración necesaria cuando la mónada va pasando por determinadas iniciaciones. Quiere decir, por más que un ser sea del linaje de los guerreros, si realmente la mónada no pasó por cierto tipo de iniciaciones, esa energía guerrera la va a expresar burdamente la conciencia. Entonces, como la mónada necesita que todas las herramientas estén alineadas y subordinadas a ese perfil, en este caso profético, al perfil del linaje que le corresponde, si no hay cierto grado iniciático, los cuerpos de la personalidad no están alineados, no están en sintonía o están muy identificados con la materia, por lo cual, ¿qué podría hacer la mónada o la jerarquía a través de cuerpos que no responden a estímulos superiores de un modo estable? Lo que requiere que un profeta pueda hacer su trabajo, el requerimiento es que por lo menos los vehículos de la personalidad tengan una estabilidad, una alineación, una receptividad interna
profundos. Exactamente, tal cual. Quiere decir, hay aspectos del linaje que se pueden expresar tanto en la curva descendente, en la inmadurez del linaje, como en la curva ascendente, en la madurez del linaje. Lo mismo los rayos. Los puedes expresar en una curva descendente, aunque sea del rayo correspondiente, pero una curva descendente, o en una curva ascendente. Entonces, para eso están las iniciaciones, que son lo que va habilitando a la conciencia interna del individuo en el conocimiento cada vez más elevado de las leyes y en la condición práctica de aquello en lo cual está siendo iniciado. Volvemos de escuchar la instrucción de Daniel y vamos a leer un versículo de la página 116 del libro La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Como en antaño, la energía profética surte de agua fresca la yerma realidad, mas, como en antaño también, pocos han de reconocer la voz de la profecía. Vuestra compulsión cultural por lo tangible os ha colocado más allá de ciertos límites. Abríos como flores al sol interior. Dejad que su luz os bañe y purifique. Entregaos al único y solo a él. Contáis con su inmutabilidad como garantía de lo absoluto. Recuperad la disposición y redimensionarla, de no necesitar nada que no sea la verdad. Tornaos visibles de hacer falta, mas no descollantes. Ejemplificad, mas no buscad en ello reconocimiento. Sed simples, mas no inviablemente carecientes. Cumplid con la ley, mas no busquéis esgrimirla o ostentadla. Hacerlo vuestro, mas entended que sólo habrá verdad en ello si lo ejecutáis por todos y en el todo. No os demoréis, porque al hacerlo no sois vosotros los que os retrasáis, sino la situación toda de este universo tierra. Nuestro hermano Wionak va a interpretar en guitarra su obra La Guía.
linaje de sabios y profetas. Casi ahogada su voz, finalmente será escuchada antes de la hora. Sus ojos incendiarán lo que nos sirva, y el silencio será el verbo en su lengua. Caminó desde el sur. Agotada su energía, solo el milagro lo sostendrá como roca. Fue apóstol, es apóstol, siempre lo será. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética, colección cuadernos La luz del peregrino, apuntes para el camino, cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un Nuevo Ciclo. También en YouTube audiolibros en inglés y búlgaro. Último de los bloques del programa de hoy, titulamos Nuestra Constitución Séptuple. Un segundo tema, fundamento de la profecía. Preguntan precisamente ¿qué es una mónada? Escuchamos a Gagliardo. Mónada significa espíritu. En este nuevo ciclo, la energía estimula que usemos la palabra mónada, porque la palabra espíritu fue muy mal utilizada al punto de perder la esencia con la cual contaba. Siempre damos el ejemplo de los espiritistas, que dicen que los espíritus están en el plano astral. Entonces, la palabra espíritu ahí está totalmente distorsionada. En el plano astral está la conciencia inferior, a través de los trajes de la personalidad, en este caso el traje astral. El ego está polarizado transitoriamente en el plano astral, a través del cuerpo astral, y está polarizado transitoriamente en el campo mental a través del cuerpo mental, pero no el espíritu polarizado en el plano astral o en el plano mental, porque el espíritu no puede descender del plano donde está. Entonces, como hubo tanta confusión con el término espíritu, el estímulo jerárquico para estos tiempos es utilizar la palabra mónada. Entonces, existen 7 niveles de expresión. Nosotros tenemos, acá en el campo físico cósmico, nosotros tenemos un núcleo en cada uno de esos 7 niveles. Entonces, el nivel más elevado, donde tenemos el núcleo principal de conciencia, es el nivel divino, adi o primario, es nuestra conciencia divina. Es lo que realmente se entiende como hombre cósmico. Por debajo está la mónada, en el segundo subnivel. Por debajo está lo que se conoce el nivel espiritual o el plano espiritual, que es donde está el traje de luz, el cuerpo de luz. Cuando está maduro, está polarizado en ese nivel. Y si no está maduro, hay como una especie de núcleo germinal donde luego va a estar presente y activo el traje de luz o cuerpo de luz. Por debajo el intuitivo, tenemos un núcleo de conciencia intuitivo, por debajo el mental, por debajo el astral emocional y por debajo el físico etérico o etérico físico. Entonces la mónada es, desde arriba hacia abajo, un núcleo de nuestra conciencia en el segundo subnivel, debajo del nivel divino. Es la herramienta divina de nuestra conciencia superior.
La mónada asume, en nombre de la conciencia divina, en nuestro núcleo divino, un trabajo específico de corte evolutivo. No, la mónada no es un fragmento del espíritu, es el espíritu. Entonces, nosotros tenemos una partícula superior de conciencia. Ese es el verdadero hombre. El verdadero hombre no es esto que está acá encarnado. El verdadero hombre es el ser divino. El hombre cósmico es ese. La mónada es una herramienta de ese hombre cósmico. Y ese hombre cósmico utiliza 7 mónadas para hacer su trabajo de adiestramiento evolutivo, de entrenamiento evolutivo. Y cada una de esas mónadas es un espíritu. Cada una de esas 7 mónadas es un espíritu. Y es la herramienta de ese hombre cósmico que somos, de ese ser divino que somos. ¿Sí? Se le puede llamar regente, octava mónada, hombre cósmico. Nuestra conciencia interior no. Inferior. Nuestra conciencia inferior está polarizada en los 3 niveles más bajos, el quinto, sexto y séptimo. El quinto es el mental, el sexto, el astral emocional. Sí, no hay problema. Quiere decir, nuestra conciencia inferior está conformada por esos 3 núcleos del campo tridimensional, que son los 3 núcleos precisamente de nuestra composición séptuple, son esos 3 núcleos los que están bajo ley de karma, porque después nuestra alma y nuestro traje de luz están bajo ley evolutiva superior, y nuestra mónada y nuestra conciencia divina están bajo ley de equilibrio. El yo inferior, exactamente, el yo inferior, la conciencia inferior, ego inferior, exacto. Tal cual. La vibración de la palabra mónada representa individualidad de alta condición. Nosotros vivimos 2 formatos de individualidad. El de la mónada, que es de alta condición, y el formato del ego. Quiere decir, la energía de la individualidad que la mónada irradia en sentido descendente y vertical, se encapsula, queda presa en el ego, y el ego vive una pseudo-individualidad. ¿Por qué? Porque se encierra en sus propios patrones. La individualidad no es estar encerrado. La mónada mantiene una relación abierta con las leyes monádico-cósmicas, con las jerarquías, con los campos de energía de su propio nivel, y está en continua mudanza, en una continua actualización. Un aspecto de la actualización es la que la prepara para una iniciación, el otro aspecto de la actualización es la que permite que consume la iniciación, y así continuamente. En ese sentido, la mónada está alineada tanto en horizontal como en vertical. En horizontal, con las leyes y las energías del propio nivel monádico cósmico. Y en vertical, con las jerarquías con las cuales interactúa en todo su proceso evolutivo. Mientras que el ego no hace ese trabajo. El ego directamente encapsula la legítima individualidad que lo alimenta para existir en las fuerzas de la materia. Se mantiene encapsulado, se mantiene aislado. Entonces, viviendo en una ilusión que no le permite interactuar con la realidad de un modo profundo. Sí, claro que sí, pero estamos hablando de que toda profecía es una revelación, pero que no todas las revelaciones son profecías. Entonces, el alma continuamente va conduciendo al ego, en la medida que el ego se lo permite, lo va conduciendo hacia la salida evolutiva. Porque la evolución tiene un sentido y la involución el sentido contrario. El alma trabaja para que el ego pueda romper el espejismo de adherir y de sintonizar el sentido circulatorio contrario a la evolución. Quiere decir, el ego trabaja involutivamente hasta ciertas etapas. Entonces el alma continuamente está revelando al ego, está estimulando al ego, pero no basta esa condición para que sea el alma el núcleo, la fuente de la profecía. El alma va a administrar la energía de la profecía y se la va a colocar al ego, pero ya la recibe masticada. ¿Se entiende? Por decirlo de algún modo. Le mastica la papilla al ego de la profecía que proviene mínimamente del nivel monádico o por sobre encima del nivel monádico, que es el nivel jerárquico. Generalmente el profeta que tiene tareas a nivel planetario, quiere decir que tiene un compromiso interno con la conciencia planetaria y con el sistema solar, ese profeta es consciente del trabajo. Ahora, no quiere decir que todos los seres que forman parte del linaje profético sean conscientes de que forman parte de ese linaje, del mismo modo que los seres no tienen conciencia
la mayor parte de los seres, cuál es el rayo que está rigiendo su vida. Entonces, tener conciencia, tener lucidez de cuál es el linaje con el cual vos estás operando internamente y cuál es el rayo con el cual estás operando, necesita del ser en un grado de lucidez, de estabilidad, que no es el de la mayoría de la humanidad. Es más, la mayor parte de las personas, a lo largo de ciertas secuencias o etapas, van pasando de fantasía en fantasía respecto a qué rayo los rige, a qué linaje pertenecen. Entonces, con el tiempo uno se puede encontrar una persona que le cambia de rayo a lo largo de 10 años 3, 4 veces, o de linaje. A nosotros nos ha pasado personas que dicen, mirá, en una charla, ¿no? Vos sabés que descubrí que soy en realidad guerrero. Ah, mirá vos, qué bueno. Fantástico. Y te lo encontrás 3 años después, no, pero vos sabés que eres espejo. No, pero vos sos hombre, no hay espejos encarnados en cuerpo masculino. Ah, entonces voy a tratar... Bueno, no, pero realmente es así. Entonces, los seres, hasta que no logran un trabajo más avanzado, la energía no les pone sobre los hombros ciertas informaciones porque en realidad es perjudicial para ellos. Porque el ego, cuanto más información tiene, peor puede usar una gran cantidad de información. Entonces, el ego es muy, pero muy limitado para trabajar realmente con las informaciones que va logrando o que cree que va logrando. Y cuanto más tiene, mayor el tamaño de desajuste y de desastre que puede hacer. Por eso el ego no recibe informaciones, él las puede fabricar. Puede hacer toda una película, escribir libros y libros de fantasía, pero no recibe cierto tipo de informaciones porque en realidad cuando se recibe una información automáticamente empieza una relación de la conciencia con la energía de la información, con el patrón vibratorio, que si el ego no está en condiciones de custodiar, kármicamente lo hundiría. Porque cuando un ser utiliza de un modo equivocado las informaciones que recibe, automáticamente, si está en un universo kármico, va a proseguir con la acumulación de karma negativo. Entonces, el ego, con lo que sabe, ya hace demasiado desastre en cuanto a los débitos kármicos. La profecía tiene como principal fundamento, en cualquier ámbito, planeta, sistema solar, donde, adaptada a las condiciones de esos lugares, ¿no?, se manifiesta generar una alerta y un estímulo para la transformación. Porque si una civilización está en el camino cierto, ¿para qué quiere una profecía? Para alejarse del camino cierto. O sea, el linaje profético es un linaje que generalmente se utiliza en términos de actividad y de conducción en universos kármicos. Cuando los seres que estamos acá trabajemos, algún día todos vamos a llegar, no sé cuándo, trabajemos bajo ley evolutiva superior, en vez de ser sabio y profeta, el ser va a ser sabio, va a ser del linaje de los sabios, hasta que agote esa síntesis y pase a vivir experiencias monádicas a través del linaje que en nuestro sistema solar y en nuestro planeta son desconocidos. Porque nosotros tenemos estos linajes a disposición para la experiencia monádica, principalmente por nuestras deficiencias, quiere decir, por la trayectoria que tenemos evolutiva y por todo lo que nos resta evolutivamente hacer. Entonces, los linajes que las mónadas van viviendo se ajustan estrictamente a lo que ya tienen recorrido y a lo que resta por recorrer. Entonces, continuamente, a medida que la mónada va avanzando, a partir de ciertas etapas, va a recibir la posibilidad de sintonizar otras energías de linaje. ¿Quién es que asiste a la mónada para ese proceso? Jerarquías que se especializan principalmente en relacionar a las mónadas con determinados parámetros energéticos. Un linaje es un parámetro arquetípico. Un arquetipo es una energía. Entonces, las mónadas son preparadas para hacer cierto tipo de actualizaciones con los parámetros arquetípicos, que son los linajes, y con los parámetros vibratorios o energéticos, que son los rayos. Ese trabajo forma parte esencial de la instrucción de la mónada. La mónada va avanzando a medida que va quemando esos procesos. Entonces, ¿dónde hace falta emitir el alerta profético? En universos kármicos. Cuanto más alejado del parámetro arquetípico está el universo kármico, más importante es la función de la profecía. Falanges de la nueva edad
se disponen en la luz. Vuestra voz susurra en los valles. Sicuma, sicuma, sicuma. De entre vosotros, algunos serán guías. Uno de ellos será hacedor de música ayer y para luego formador de conciencias. No cargará en esa hora de realeza nombre ninguno. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564874 por WhatsApp y Telegram o al correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Vamos por el título del próximo programa, hermana. Internamente tenemos un trabajo que cumplir. Y ya cerrando este programa, vamos a la reflexión del día de hoy. Vamos a cerrar con un versículo de la Hermandad de la Luz, de la página 36. Desde el linaje del profeta se vierte parte de la instrucción. Vuestra relación con la energía ha de transitarse de modos diversos. Así lo requiere la situación cósmica de este universo Tierra y, por extensión, vosotros. Donde aquellos no encuentren sino palabras revueltas, vosotros encontraréis señales de los tiempos e instrucción. Para unos, galimatías, para otros, la claridad de la aurora. Y nos despedimos hasta el próximo programa de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de Uxim, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno.